Bendiciones para todos. Sí, hoy quiero, con la ayuda del Señor, dar una pequeña explicación en cuanto a tiempo, pero profunda en significado relacionado al Espíritu Santo. Muchos toman al Espíritu Santo como algo, y usted escucha los coros que se cantan, algo está descendiendo. Otros piensan que el Espíritu Santo es una energía. Y entonces usted dice, escucha que dicen, fuego, cayó el poder de Dios. Y otros piensan que es un muchacho demandado para darle órdenes al Espíritu Santo. Y usted escucha entonces, decreto, te ordeno, anda. Pero los basamentos bíblicos escasean. Y cuando los pocos que hay están fuera de el contexto, tanto inmediato como general. Pero yo quiero ir un poquito más allá en esta oportunidad, no tanto fijándome en los dones que da el Espíritu Santo. Todos sabemos que el Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad Divina, que es Dios, igual que el Espíritu, igual que Jesús, igual que Dios Padre. Y sabemos que por medio del Espíritu Santo es que los miembros de la iglesia reciben los dones, a saber, hablar en lengua, don de fe, don de sanidad, don de interpretación de lengua, don de discernimiento de espíritu, etcétera, etcétera. Y se ejercen, según dice la palabra, para beneficio de la iglesia, aunque lamentablemente a veces se ha visto que lo hacen en beneficio propio en cuanto a tener nombre, en cuanto a tener fama, en cuanto a obtener dinero. Mire, la fama, el nombre y el dinero no es malo. Jesucristo era famoso y dice que su fama traspasó hasta Siria. Imagínense, sin carros, sin correo, sin aviones, sin nada, su fama traspasó. O sea que Jesús era famoso, dueño del oro y de la plata, es decir, que el dinero tampoco es malo, sino el amor al dinero. Entonces, cuando se usan los dones del Señor y hay una manifestación del pueblo de Dios en agradecimiento al que usó ese don a favor de la iglesia, bienvenido sea las dádivas, las ofrendas que le den a la persona. Pero se ve mucho, y sobre todo en las redes, que se usan para shock. Y entonces el don de profecía empiezan a hacer show, y no voy a caer en detalle, yo sé que usted lo ha visto igual que yo. Lo que pasa es que usted como temeroso de Dios no se atreve a emitir juicio, pero conforme a la palabra uno sí puede conocer. Entonces cada una de esas personas dará cuenta a Dios de sí. Usted tiene su don, úselo tranquilamente, úselo en humildad y en sencillez para la gloria de Dios y bendición de la iglesia, que eso es todo. Los dones son para usarlos a favor de la iglesia del Señor. Lo mismo que la profecía, que dice en Romanos 1 Corintios 14:3, que toda profecía trae exhortación, edificación y consuelo. Romanos 14:3 o 1 Corintios 14:3, uno de los dos. Pero yo quiero llevar la enseñanza hoy un poco más allá, que son los dones del Espíritu. Yo quiero decirle en verdad para qué, según la Escritura, está dado en nosotros, la iglesia, el Espíritu Santo. No consiste en brinco, en saltos, ni siquiera en hablar de lengua, ni siquiera en profecía, ni siquiera en sanidad, porque eso le estoy diciendo, esos son dones. El Espíritu Santo nos fue dado para dirección, para guianza, para iluminarnos la revelación de Dios en su palabra, para que podamos discernir entre lo bueno y lo malo y saber cuál es la voluntad de Dios. Mire lo que estaba pasando en Gálatas, cuando el apóstol Pablo fue con Bernabé a predicar en las regiones de Galacia. Hubo un gran avivamiento y en esa región de Galacia Pablo fundó 4 iglesias,
Por eso es que usted lee en Gálatas 1:1, en la carta de los Gálatas 1:1, dice Pablo a las iglesias, plural de Galacia, porque fueron cuatro. Si mal no recuerdo, Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe y Listra, esos cuatro. No en ese orden, pero esas cuatro regiones, Pablo fundó cuatro iglesias. Entonces, cuando Pablo funda la iglesia y deja ancianos, deja personas encargadas, se va contento para su iglesia madre, donde él había salido, que era la iglesia Antioquía de Siria, y empieza a echar el cuento cómo Dios los bendijo, cómo se manifestó Dios. Pero resulta que cuando o mientras Pablo está en Antioquía de Siria, dando testimonio de lo que Dios ha hecho entre los gentiles, de Jerusalén salieron unos judíos que habían aceptado a Jesús como su Salvador y fueron a Galacia. Y en las cuatro iglesias de Galacia empezaron a decir que estaba bien que hubiesen aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, pero que para ser salvos completamente tenían que guardar la ley de Moisés. Específicamente tenían que circuncidarse, guardar el día de reposo, guardar la fiesta, en fin, le montaron la carga de la ley de Moisés. Y fíjese que digo carga, porque así que lo entiendo, como una carga para la iglesia nueva testamentaria. Cuando Pablo se enteró de eso, hubo un problema. Pablo, juntamente con Bernabé, se opusieron. Y Pablo y Bernabé decían, no, solamente basta Jesucristo para ser salvo. Y fue tal la discusión que el mismo Pablo dijo, vamos a Jerusalén a arreglar este problema. Vamos a arreglar esto, vamos a hablar con los apóstoles, con los ancianos, con los líderes, con las autoridades de la iglesia de Jerusalén, a ver cómo se resuelve esto. Y entonces le leo Hechos capítulo 15, en la versión Dios habla hoy, que le queda más claro y dice así. Por aquel tiempo, algunos que habían ido de Judea a Antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían salvarse si no se sometían al rito de la circuncisión conforme a la práctica establecida por Moisés. ¿Está viendo? Fueron ellos de Jerusalén, de Judea a Galacia, solamente a decir tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley de Moisés. Pablo, dice el verso 2, y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos y por fin Pablo, Bernabé y algunos otros fueron nombrados para ir a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y ancianos de la iglesia de aquella ciudad. Como no se llegaba a un acuerdo y Pablo se resistía y Bernabé se resistía, no hace falta la ley de Moisés, no hay que circuncidar a nadie, decidieron, bueno, vamos a Jerusalén, pues. Vamos a hablar allá, qué dicen los apóstoles, qué dicen los ancianos, qué dicen las autoridades. Verso 3, enviados pues por los de la iglesia de Antioquía, al pasar por las regiones de Fenicia y Samaria, contaron cómo los judíos habían dejado, los no judíos, perdón, habían dejado sus antiguas creencias para seguir a Dios y todos los hermanos se alegraban mucho con estas noticias. O sea, Pablo dando testimonio de lo que Dios había hecho en los gentiles, que se estaban salvando. Verso 4. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y ancianos, y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos fariseos que habían creído se levantaron y dijeron, es necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos y mandarles que cumplan la ley de Moisés. Imagínate. Se levantaron unos fariseos que habían aceptado a Cristo y querían imponer que es necesario, fíjese la palabra que usaban ellos, es necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos y mandarles que cumplan la ley de Moisés.
Cuando se presenta ese problema ahora en Jerusalén, dice el verso 6, se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos, oiga bien, las autoridades y los apóstoles que habían andado con el Señor Jesús para estudiar este asunto. O sea, vamos a resolverlo. Esto es lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, el primer concilio. Después de mucho discutir, oiga bien, oiga la palabrita clave, después de mucho discutir, mucho, es decir, varios días, un tiempo necesario de discutir sobre que si era necesario o no era necesario que los no judíos se circuncidaran, Pedro se levantó y dijo, ahora pues, verso 10, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Por eso es que le decía una carga, porque la Biblia lo nombra como una carga. Ya la ley de Moisés, oiga bien, fue cumplida en Cristo. Y como Cristo la cumplió, ya no hace falta cumplirla más nadie. Ahora en Cristo hay un nuevo pacto. Jesús dijo en la cena antes de ser llevado preso, este es mi sangre, este es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto, si hay un nuevo pacto es porque el viejo pacto fue obsoleto. Hebreo así mismo lo dice, que ya el viejo pacto está a punto, estuvo, pero que ya feneció y que ahora hay un nuevo pacto, que es por la sangre de Jesucristo. Entonces Pedro dice, ¿por qué ustedes desafían a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? ¿Se da cuenta? Ni Pedro, ni Pablo, ni los apóstoles, ni los antepasados pudieron llevar la carga de la ley de Moisés. Eran 613 mandamientos y no nadie los cumplió. El único que no violentó la ley de Moisés fue Jesucristo. Y entonces Jesucristo dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces Jesús no la eliminó, sino que la cumplió. Al cumplirla ya no hay necesidad de que más nadie la cumpla. De aquí en adelante, ahora como yo la cumplí, yo pongo mi vida, derramo mi sangre para que todo aquel que crea en mí sea salvo. No hay ahora que está cumpliendo ley de Moisés y dice Pedro, nosotros no hemos podido cumplirla. Esos son los hipócritas que quieren ponerle carga a la gente sin ellos llevarlo. Y aún hay iglesias donde quieren ponerle carga, donde en la intimidad los líderes, los que ponen esas cargas, no la llevan. Conozco muchos casos en 47 años del Señor, no voy a entrar en detalles en ninguno, pero eso es lo que hacen los hipócritas, montan cargas sobre los hombros de los hombres que ellos ni con un dedo quieren tocarla. Estos son los fariseos, que ahora el sinónimo es de hipócritas. Y Pedro lo descubrió, Pedro no le tembló el pulso para decir, es una carga, porque ni nosotros, ni nuestros antepasados pudimos cumplirla. Entonces, ¿por qué tentamos a Dios si Dios está salvando a esta gente que no son judíos, que no conocen la ley? Porque ahora queremos venir hipócritamente a decir, tienen que guardar la ley de Moisés cuando nosotros no la guardamos. Eso es ser sincero. Eso es estar bien. Me gusta la posición de Pedro. Y imagínense, Pablo decía que él en cuanto a la ley era irreprensible, pero irreprensible y todo. Pablo no cumplió a cabalidad la ley. Pablo está en ese grupo que Pedro está diciendo. Pablo está ahí en esa reunión y Pedro le dice a todos y a Pablo, ninguno de nosotros, incluyendo a Pablo, que se consideraba en cuanto a la ley irreprensible, la cumplimos. Nadie, ni nuestros antepasados, ni Salomón, ni David, ni los profetas, ni el mismo Moisés que la dio, nadie la cumplió, nadie. No hubo ninguna excepción, solamente Jesús la cumplió. Entonces,
van a venir con esa hipocresía. Ni siquiera Pablo pudo haber dicho la cumplí a cabalidad. Él lo que dijo era, soy irreprensible, es decir, no me pueden llamar la atención. Yo la he cumplido más que los demás. Entonces nadie me va a venir a decir a mí que cumplo la ley cuando yo la he cumplido más que él. Pero eso no quería decir que la había cumplido a cabalidad. ¿Se da cuenta? Seguimos. Entonces, pues, Pablo dice, ahora, Pedro, ahora pues, ¿por qué desafían ustedes a Dios imponiendo sobre estos creyentes una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido llevar? Al contrario, dice Pedro, nosotros creemos que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos, punto. O sea, Pedro está diciendo, aquí no es por obra, aquí no es por obra. Señores, es por la bondad del Señor Jesús. Dice que fuimos salvados gratuitamente nosotros los judíos, al igual que ellos, los no judíos. Entonces, si la salvación no es por obras, no se puede perder por obras. ¿Se da cuenta? Si usted se gana algo por obra, por dejar de hacer esa obra, puede perder lo que se ganó. Pero si usted no hizo nada, sino que por gracia fuimos salvos, y esto no es don de vosotros, sino don de Dios, Efesios 2:8, entonces el que se encargó de darnos el regalo de la salvación, él se va a encargar de guardarnos, de cuidarnos hasta perfeccionar lo que comenzó en nosotros la buena obra hasta el día de Jesucristo. Eso es un paso de largo, pero le dejo esto para que usted reflexione. Al contrario, nosotros creemos, dice Pedro, que somos salvados gratuitamente por la bondad del Señor Jesús, lo mismo que ellos. Verso 12, me gusta la reacción. Recuerde, estaba Pablo, estaba Bernabé, estaban los fariseos, estaban todos los apóstoles, estaban los ancianos. Y mire, cuando Pedro habló, mire la respuesta que dice el verso 12. Verso 12. Todos se callaron. Oiga, todos se callaron y escucharon. O sea, cuando Pedro habló, nadie refutó. Nadie dijo, no, eso no es así, no, no. Todos se callaron y escucharon mientras Bernabé y Pablo hablaban de las señales y milagros que Dios había hecho por medio de ellos entre los no judíos, es decir, en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra y en Derbe, en la región de Galacia. Cuando terminaron de hablar, Santiago dijo, hermanos, óigame, Simón nos ha contado cómo Dios favoreció por primera vez a los no judíos, escogiendo también de entre ellos un pueblo para sí mismo. Eso fue cuando, capítulo 10 del libro de los Hechos, Pedro le habló a Cornelio y cayó el Espíritu Santo. Y los judíos dijeron de manera que Dios también ha dado salvación a los no judíos. ¿Se da cuenta? Entonces, el 15. Esto está de acuerdo con lo que escribieron los profetas, como dice en la escritura. Después de esto volveré y reconstruiré la casa, la caída choza de David y reconstruiré su ruina y la volveré a levantar para que los demás busquen al Señor. Verso 19. Mire, ahora está hablando Santiago, un apóstol del Señor. Dice, considero, por lo tanto, considero, pienso, razono, creo. Por lo tanto, que no se le debe imponer cargas innecesarias. Vuelve a repetir la palabra carga. Innecesaria. Algo innecesario es que no es necesario, tan sencillo. Considero, por lo tanto, que no se le debe imponer cargas innecesarias, y repito, cargas innecesarias son cargas que no son necesarias. A aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. Recuérdese, esta conclusión la llegaron después de mucha discusión, pero no hemos terminado lo que le quiero decir. Acuérdense que comencé hablándole sobre la importancia del Espíritu Santo, que pasa por encima y va más allá de los dones de sanidad, de lengua, interpretación de lengua, de profecía, etcétera. ¿Se recuerda? Y aquí donde lo quiero llevando. Basta, dice Santiago,
con escribirle que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten los matrimonios prohibidos y que no coman carne de animales estrangulados o ahogados, ni tampoco sangre. Esas fueron las cositas que le pusieron. Mira, no coman, eh, apártense de los ídolos, eviten los matrimonios prohibidos, no coman carne de animales estrangulados o ahogados, ni tampoco sangre. Esas cuatro cosas. Entonces mira la carta que mandan los apóstoles. Dice el verso 22. Los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia. Ojo, los apóstoles, uno, los ancianos, dos, con toda la iglesia, tres, decidieron. O sea, los apóstoles, los ancianos y toda la iglesia de Jerusalén decidieron escoger algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía junto con Pablo y Bernabé. Es decir, hicieron una carta, tomaron una gente de Jerusalén y los mandaron junto con Pablo, ¿a dónde? A Galacia. Vayan a Galacia y lleven esta carta firmada por nosotros. Nombraron a Judas, que también se llamaba Barsabás, y a Silas, hombres de importancia entre los hermanos. O sea, no mandaron ningún curruñatá, como decimos nosotros. No agarraron ningún gallo muerto. Dice que nombraron a Judas, que también se llamaba Barsabás, y a Silas, hombres de importancia entre los hermanos. O sea, como decimos en Venezuela, unos hermanos carteludos, unos hermanos que representaban, unos hermanos de autoridad, unos hermanos que eran de buen testimonio. Y con ellos mandaron la siguiente carta aquí. Presta atención por mi lado, lo que ven. Mira lo que decía la carta. Nosotros, los apóstoles y ancianos, nosotros los apóstoles y ancianos, hermanos de ustedes, saludamos a nuestros hermanos que no son judíos y que viven en Antioquía, Siria y Cilicia. Hemos sabido, que aquí viene el desglose, hemos sabido que algunas personas, fíjate que no le dice hermano a los fariseos que fueron a querer imponerle la carga de la ley de Moisés a los hermanos de Galacia. No lo llama hermano, le dice persona. Hemos sabido que algunas personas han ido de aquí sin nuestra autorización, es decir, de plano lo desechan. Nosotros no lo autorizamos, nosotros no los mandamos, esas personas fueron por su cuenta, no es lo que nosotros pensamos, no estamos de acuerdo con lo que ellos dijeron. Dice, hemos sabido que algunas personas han ido de aquí sin nuestra autorización y que los han molestado, presta atención, y que los han molestado a ustedes con sus palabras y lo han confundido. Por eso hay que tener cuidado a quien escuchamos. Esta gente había confundido y molestado a los creyentes no judíos de Galacia que estaban contentos, alegres, porque habían aceptado a Cristo y el Espíritu Santo estaba en ellos. Por eso, dice el verso 25, de común acuerdo, ¿quiénes? Los ancianos, los apóstoles y toda la iglesia. Por eso, de común acuerdo, nos ha parecido bien nombrar a algunos de entre nosotros para que vayan a verlos a ustedes junto con nuestros muy queridos hermanos Bernabé y Pablo, quienes han puesto su vida en peligro por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Así que le enviamos a Judas y a Silas. Ellos hablarán personalmente con ustedes para explicarles todo esto. Miren, le está explicando. Va Pablo, va Silas, nuestro hermano, a ellos los reconocemos, ellos han expuesto su vida por causa del Señor y justamente con ellos va Silas y ¿quién es el otro? Ah, Judas y Silas. Judas y Silas van con ellos, ok. Aquí es donde yo quiero dar la enseñanza. Miren la importancia del Espíritu Santo, que no es brinco, no es vuelta, no es por aquí pasó, déjalo que agarra, uy, y me caí, me tumbó. Yo no voy a entrar en detalle de eso. Que hablé en lengua, que grité, que zapateé, que soñé, que vi, que revelación, Dios mío, escapa lo que se agarra, o agarra lo que se escapa, y no sé qué.
Ok, pero el verso 28 es lo que a mí me llena y quiero dárselo y dejárselo a ustedes, mis hermanos, a mis seguidores y a los que no me siguen también. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo. Mire cómo comienzan ellos la carta. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes ninguna carga. Tercera vez que aparece la palabra carga en relación a la ley de Moisés. Así que olvídese de la ley de Moisés, de circuncidar, de guardar sábado, de fiestas solemnes, de danza, qué sé yo. Bueno, usted sabe más que yo de eso. Lo quiere hacer, hágalo, pero no le monte carga a la gente. Salga usted a bailar, salga usted a danzar, salga usted y córtese el prepucio, circuncídese, salga usted y salga usted, pero déjeme a mí quieto, déjelo demás quieto. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre usted ninguna carga aparte de estas cosas necesarias. Y le vuelven a decir lo mismo, que no coman carne de animales ofrecidos en sacrificio a los ídolos, que no coman sangre ni carne de animales estrangulados y que eviten los matrimonios prohibidos. Si se guardan de estas cosas, actuarán correctamente. Saludos. Entonces, fíjense lo que dicen ellos, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ellos no dicen porque nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. No, ellos no dicen porque después de orar nos ha parecido bien a nosotros. No, ellos no dicen porque después de hablar entre nosotros hemos llegado a una conclusión. No, ellos dicen porque no nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ahí es donde yo le doy una máxima, la máxima función al Espíritu Santo, para que nos dirija, para que nos guíe, y sobre todo cuando hay problemas, cuando hay enfermedades, cuando hay situaciones que no sabemos qué decir, cuando perdemos un familiar muy querido que quedamos así como en el aire todo loco, y ahora qué hago, y ahora qué pasó, y ahora cómo me levanto, y ahora cómo comienzo, y ahora qué hago, cuando hay que tomar una decisión ministerial, cuando hay que tomar una decisión del hogar, de la familia, de los hijos, cuando hay que tomar una decisión de economía, de mudarse, de trasladarse, cuando hay que tomar toda decisión que no sabemos qué es lo que es, cómo lo vamos a hacer, ni en qué forma, ni cuándo, ni en qué tiempo, ni en qué manera, ni con quién. Ahí es donde el Espíritu Santo nos va a dirigir siempre y cuando tengamos comunión con el Espíritu Santo. Porque se ve mucha gente hablando en lengua y después metiendo la pata. Se ve mucha gente danzando y después haciendo cosas indebidas. Se ve mucha gente profetizando y después se descubre que era una profecía falsa. Se ve mucha gente hablando cosas indebidas y después sabemos que había un muerto escondido. Hay muerto en la olla. ¿Cómo es? Muerte en la olla, como dice le dijeron a Eliseo. Entonces, mis hermanos, pero cuando usted necesita el Espíritu Santo, lo va a dirigir sin gritos, sin saltos, si hablan lenguas, si en esto, si aquello, si lo otro. Y puede que haya lenguas. Yo me recuerdo una oportunidad, yo estaba en Puerto Rico, estaba pasando una situación fuerte en mi país, pero estaba en Puerto Rico y me metí a orar solito al cuarto, estaba entre luchado, triste, confundido, eso hace años, entonces como 20 años, 25, 30 años, qué sé yo. Y de repente yo estoy orando solito en el cuarto. Y la pareja de ancianos donde yo me estaba hospedando, sin mi permiso, pues yo estaba en el cuarto, aunque era su casa, pero yo estaba en el cuarto hospedado. Entraron y me encontraron arrodillado orando. Y empezaron a orar, se pararon detrás de mí y empezaron a orar. Y empezaron a orar y empezaron a orar. Me pusieron la mano en la cabeza y el hermano, el dueño de la casa, empezó a hablar en lenguas. Y empezó a hablar en lengua y empezó a hablar en lengua. Y de repente la hermana empezó a ¿cómo es? Interpretar las lenguas sin alboroto, sin gritos, nadie. Ellos dos hablando y yo rodeado. Me dieron la interpretación de lengua, se fueron, salieron del cuarto y yo quedé tranquilo
y reposado. ¿Se da cuenta? Esa era la dirección, me dieron la salida de lo que yo estaba buscando. Y una vez en Guanare, habíamos como 10 hermanos durmiendo en un salón grande, yo estaba en una hamaca, y en eso llegó un pastor, yo era obrero, y me dijeron a mí, Sergio, dale la hamaca al pastor. Y yo dije, al más de grito, al más de grito. Ok, yo le di la hamaca al hombre y yo me acosté en el suelo, porque habíamos como 10 12. Llegó un pastor, bueno, hay que darle una hamaca por lo menos. Resulta que al otro día el hombre me busca y quiere hablar conmigo y pregunta cómo me llamo. Y yo, ¿qué le pasa al gordito Trucupé? Pero era un gordito, ¿qué le pasa a este gordito? Y ella me dijo, hermano, quiero abrazarte y darte las gracias. Yo pensé que era por la hamaca. Yo le iba a decir, pues no lo vuelvo a hacer, traiga su hamaca. No, mentira. Entonces cuando él me dice, sabes que yo vine con un problema muy grande y vine a hablar con el director acá a plantear ese problema que tenía. Y no hablé con el director, sino que iba a hablar hoy. Y resulta que anoche, cuando yo me puse a orar, eran como la 1, 2 de la mañana, todos estaban durmiendo y yo me puse a orar. Y de repente tú te paraste del suelo donde estabas durmiendo y fuiste donde estaba yo y me dijiste, tranquilo, hijo, yo tengo la solución a tu problema. Y Dios me habló por medio de ti. Y después que me hablaste, fuiste otra vez y te acostaste. Y yo le dije, hermano, de verdad, yo no me acuerdo nada de eso. No, tú estabas dormido, fue el Señor que te tomó del suelo, fue donde yo estaba en la hamaca. Me habló, yo arrodillado orando, me dio la solución y te volviste a acostar a dormir. Enseñanza y no hubo lengua, ni grito, ni nada. Y no estoy en contra de eso, ok. Cuidado con una cosa. Hable en lengua, interprete, profetice, sane, tenga donde fe, donde esto, donde aquello, téngalo todo. Pero lo importante es la guianza del Espíritu Santo, la dirección, que así todas las voces griten una cosa, si el Espíritu Santo nos dirige para acá, nos va a llevar en paz, como cuando Elías estaba en la cueva y vino un viento y un estruendo, pero dice, y Jehová no estaba ahí, y después vino un silbo apacible, y ahí estaba Dios. ¿Se da cuenta? La dirección del Espíritu Santo es lo más importante que hay. Por eso dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Por eso dice, no contristáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No es que lo deja el Espíritu Santo, no es que se va, es que se contrista, estando ahí por la mala acción nuestra, por nuestra mala conducta o pecado no confesado. Entonces, ¿qué sucede? No hay dirección. Y empezamos nosotros con nuestra mente, con nuestro entendimiento, con nuestra experiencia, con nuestro estudio mal informado, creyendo que lo estamos haciendo bien y nos vamos por el camino errado y lo que hacemos es montarnos carga. Pero si el Espíritu Santo nos dirige, no importa si el camino es pedregoso, no importa si vamos en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. No importa si caen 1000 a mi lado y 10.000 a mi diestra, a nosotros no nos llegará. ¿Se da cuenta? Porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos interesa el Espíritu Santo que esté activo en nosotros, claro. Y si hablamos en lengua, amén. Y si profetizamos, qué bueno. Y si oramos por los enfermos, qué bueno. Y si hacemos cualquier otro don, qué bueno. Y si tenemos don de fe, qué bueno. Pero por sobre todas esas cosas, ya que esos son dones y regalos para bendecir a la iglesia, que tengamos la dirección del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, paz, salud y bendiciones. Si esta enseñanza le ha sido de edificación, no sea chirrinchi, como dice una de mis hijas. Dele like, no se lo quede para usted, compártalo y deje su comentario. Si no, usted es un chirrinchi, ya le gustó, para usted se lo gozó, gloria a Dios. No, dele like y compártalo así sea con su suegra, para que ella oiga de esto. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Si desea dejar un comentario respetuosamente, así mismo respetuosamente le vamos a contestar. Si desea que tratemos un tema, nos lo puede dar a entender. Y recuerde,
Soy el pastor Sergio Cabello, director del Instituto Bíblico CIMA. Actualmente estamos ofertando 4 cursos: la vida de Jesucristo y su ministerio, la vida de Pablo y sus cartas, el Pentateuco y la carta a los hebreos. Hay uno quinto que me llegó, panorama bíblico. Paz, salud y bendiciones. Comuníquese conmigo, deje su comentario ahí abajo. Mi correo particular, Sergio Cabello 50, ese 50 es el número 50, Sergio Cabello 50 @gmail.com. Paz, salud y bendiciones y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.